Corría el año 400 antes de Cristo. Parece ser que en Israel hubo una tremenda plaga de langostas que hasta llegó a nublar el cielo y destrozó la cosecha por completo. En esa instancia, aquel profeta, Joel, nos presenta este oráculo. Es fuerte. Por un lado es un grito de dolor. Frente a la realidad, el hombre reza también con dolor, expresando a Dios la realidad de lo que está viviendo. Es una expresión de dolor. Pero el profeta aprovecha y hace una lectura de fe, movido por el Espíritu. Y entonces realiza en medio de esa situación trágica una invitación a la conversión. Primero, pasando por la reflexión. Esto de unir la experiencia de la conversión a un camino de reflexión. ¿Y cuál es la lectura de fe que hace? Bueno, pues bien dice, dado que hemos regresado del destierro, dado que en medio de aquel desorden que ya veníamos trayendo de allí y que sigue presente aquí, el camino al cual Dios nos venía instando era a reconstruir moralmente el pueblo, a poner las cosas en su lugar. Dios quería volver a ponerse en el centro de nuestro corazón. Dios deseaba ser adorado, alabado con nuestras ofrendas, con nuestra caridad y con nuestro corazón. Y esto no ha sido así. Hemos regresado a nuestra tierra, hemos sido liberados, ya no estamos en el destierro. Pero nadie quiere salir de la pereza, de la dejadez y de la comodidad. Ya nadie escucha a los que llevamos la voz de Dios. Y entonces lo interpreta como esta destrucción de las cosechas por parte de las langostas como una intervención de Dios. Con estos fuertes llamados, para nosotros también hoy. Descuidaron la fe, no fueron capaces de aprovechar las instancias que Dios les fue poniendo. Como no hicieron una lectura de fe de lo que estaban viviendo, siguieron en la dejadez, en la mediocridad, en la superficialidad y no cambiaron. El profeta en aquel entonces dice, que suenen las trompetas, es decir, que suenen las alarmas. A ver si alguien interpreta esto como corresponde. No es que es solo una desgracia porque no tenemos qué comer. No es que solamente es una tragedia porque las langostas destruyeron nuestros cultivos. Es que hay algo más de fondo. ¿Han dejado a Dios de lado? Algo así como, hay que despertarse. Bueno, esto es para nosotros hoy, es palabra de Dios. Estamos leyendo en todos estos días a estos profetas, así llamados menores en la Sagrada Escritura, pero que tienen estos oráculos con mucha fuerza y mucha contundencia. Y luego en el Evangelio, aquí ya este enfrentamiento que llega en acusaciones al disparate, supera todos los límites, las ridiculeces, la insensatez. Acusan a Jesús de expulsar a los demonios en el nombre del príncipe de los demonios. O sea, es exactamente lo contrario. Claro, lo que no querían era reconocer que si aquel que estaba delante de sus ojos era capaz de expulsar a los demonios, es que, como lo dice Jesús, que el reino de Dios ya está presente en medio de ellos. Obtusos, negados, duros de corazón. Ya no tenían que interpretar nada, tenían lo evidente por delante de sus ojos. Y no quisieron. Aquí hay unas cuantas enseñanzas. En primer lugar, hace poco en algún texto, el Papa Francisco, Gaudete et exultate, alégrense y regocíjense. El Papa nos recuerda y nos dice que estas expresiones que al mundo muchas veces de hoy le incomodan, pero que están permanentes, absolutamente vigentes, dice el Papa. La vida cristiana es un combate permanente, es una lucha en la que se requiere fuerza y valentía. ¿Para qué? Para resistir las tentaciones del diablo y para poder anunciar el Evangelio, porque de esto se trata. Y dice el Papa, no se trata de una lucha contra el mundo y su mentalidad solamente. Mentalidad del mundo que pretende, como 400 años antes de Cristo, dejarnos
en la mediocridad, en la tibieza. Tampoco solamente es una lucha contra esa mentalidad, pero no solamente. No es que nuestra vida es también solamente una lucha contra las propias fragilidades. Es cierto, pero no es solamente eso. Y recuerda el Papa, y dice, es una lucha contra el demonio, el diablo, príncipe del mal, que no es un mito, una representación, un símbolo, como muchos dicen, una figura o una idea vaga. Es el pervertido y pervertidor que pretende malograr, decimos nosotros así, lo interpretamos con claridad, la obra de Dios entre nosotros. Entonces Jesús en este Evangelio lo que está demostrando, en primer lugar, es que el demonio existe y hace y pretende hacer de las suyas. Lo que nuestra fe nos invita a creer también es que ese príncipe del mundo, Satanás, ha sido derrotado por la Pascua de Jesús, y es lo que como triunfo celebramos también en cada Eucaristía. Una segunda realidad es que Jesús es más fuerte y que desde que lo venció en la cruz es a Él a quien debemos acudir y junto a Él con quien también nosotros debemos involucrarnos en esta lucha, porque ya, como lo dice el mismo Señor, el que no está conmigo está contra mí. En tercer lugar, es también un llamado a la vigilancia. Y aquí que el demonio anda como león rugiente buscando a quien devorar. Esto no es para vivir en el temor, pero sí en la vigilancia, para no ponernos en las manos de aquel que pretende, insisto, malograr la obra de Dios en nosotros. Y finalmente también es un aviso de parte de Jesús a que este mal espíritu, estará presente hasta el final. Y no es que se va y se terminó, no es que pequé, considero mi pecado, pido perdón y ya está. Es que una vez que el mal espíritu es apartado, por la gracia de Dios o por lo que fuera, pretende volver. Entonces es un llamado a la vigilancia, es un llamado a estar despierto. ¿Acaso por eso venimos en esta tranquila mañana para escuchar la voz de Dios? Decíamos el domingo que se trata de ser tierra fértil, una buena viña para que demos los frutos esperados. Y tenemos que estar atentos a las plagas y a aquel que las envía, que pretende destruir la obra de Dios en nosotros. Cada Eucaristía, como la vida de oración, como la vida de los sacramentos, como la caridad, como vivir en la justicia, fortalecen nuestro espíritu en esa lucha que aparentemente es desigual. Dios ha puesto en nosotros todo lo que necesitamos, no solamente para poder luchar contra el mal o el maligno, sino para poder vencer. Y es junto a Él que tomamos entonces esta fuerza para vencer frente a ese espíritu del mal que seguramente se hará presente para tentarnos, seducirnos, entristecernos, asustarnos, para alejar a Dios de nuestra vida.